Nosotros, por fortuna, aquí nos encontramos todos los días a conversar como dos personas que se aprecian y debemos agradecer que tenemos esa oportunidad. Y me quiero valer de ahí para plantearle que eso está bien, que haya gente que también exprese su opinión y que no esté de acuerdo. ¿No le parece a usted? Sí, sí, es que Eso es lo que debe proponer. Es decir, eso es lo que uno debe procurar. precisamente en la sesión anterior remataba diciendo cómo hay una cantidad de personas interesadas en acabar con las contralorías regionales, con la Contraloría General de la Nación, con la Revisoría Fiscal, con las cámaras de comercio, con el Consejo Técnico de la Contaduría, con las cajas de compensación, con los fondos para fiscales. De manera que es que hay muchos criterios y tienen fundamento. Es decir, si nos sentáramos a analizar cada una de esas propuestas y el por qué, se encuentra uno que desde un fundamento tecnológico uno diría, eso es razonable. Habría que verlo desde otros marcos humanos, técnicos, etcétera. Y eso es lo que uno debe promover, eso es lo que uno debe permitir, porque es que lo peor que uno puede hacer es imponer uno su criterio y si no es como uno lo dice, no se puede hacer. Eso es una actitud propia de las tiranías, doctor Zuluaga, y no estamos en eso. A mí me parece que si nosotros dos desde aquí podemos promover que llevemos a cabo una discusión civilizada en donde el objetivo final es llegar a unos acuerdos, a unos consensos que nos permitan hacer unos planteamientos en donde todos quepamos para que se lleve a cabo esta renovación que estamos proponiendo, pues para eso estamos. Yo creo, además, yo soy un convencido de su actitud, del espíritu suyo, de las ganas que usted tiene de contribuir a través de los medios que proporciona Actualícese. Y yo en ese sentido ahí estoy como un soldado suyo también atento y pendiente pues de dar también las opiniones, porque es que no es otra cosa lo que buscamos aquí, sino opinar. Llegábamos... Pero doctor Colmenares, llegar a unos consensos requiere de una metodología. Sí, Sí, a mí esa parte, en lo que estoy viendo ahora que se está llevando a cabo en esta revolución y cambios que se quieren hacer, hay que mirar muy bien la metodología para lograrlo, porque yo puedo tener ideas, consensos, interés en consensos, pero no tener un proceso o un procedimiento que permita lograrlo. Y sí, eso sí, tiene yo su estoy de acuerdo con ciencia. eso. Claro, porque es que tiene que haber unas reglas que sean equitativas, que sean iguales para todos, en donde todos tengamos el mismo nivel, el mismo carácter, la misma fuerza, independientemente de que tengamos diferentes criterios o diferentes opiniones. Es Bueno, decir, un espacio civilizado. nos estamos yendo por las ramas. Acuerde No, que eso tiene que ver con el planteamiento, doctor Zuluaga. quedamos en dos conceptos, es el por qué sostener la Contaduría General de la Nación y por qué trasladar el Consejo Técnico de la Contaduría a la Contaduría General de la Nación. Mire, cuando se llegó con el texto de lo que luego fue el artículo 354 de la Constitución a la Asamblea Nacional Constituyente, que lleva el documento, lo presenta el doctor Edgar Fernando Nieto, que en paz descanse, un prohombre de la contaduría y de la contabilidad, decía en su justificación, es que lo que aquí se propone no se puede reducir, la contaduría en concreto, como institución, no se puede reducir, decía en su texto, que ahí lo tengo, no se puede reducir a una oficina, a un área, ¿ya? A una sección del Ministerio de Hacienda por la trascendencia que eso tiene. Hay que darle su propia estructura, un criterio institucional de autonomía para que pueda desarrollar su labor. Y yo creo que el tiempo le ha venido dando la razón desde 1991 hasta la fecha. La importancia que hoy en día tiene la contaduría desde el punto de vista institucional se explica por sí sola, los desarrollos o los avances que ha hecho, aunque a mi juicio, y eso pues lo hablaremos después, yo creo que en los últimos años ha bajado un poco, para hablarlo en estos términos, como la velocidad, ¿ya?
hay que buscar la manera también de hacer unos desarrollos importantes allí. A mí me parece que la estructura que se creó por el desarrollo de los tiempos, doctor Zuluaga, ya está quedando caduca. No se puede pensar de la misma manera que el sistema contable de Bogotá, el sistema contable de Cali, su ciudad, sea el mismo sistema contable que tenga que tener Villanueva, mi pueblo, 30.000 habitantes. Una administración pública del municipio de Villanueva, que voy a hablarlo en unos términos que se me tomen desde el punto de vista positivo. Si Villanueva no le reporta información a la Contaduría General de la Nación, no le pasa nada al Balance General de la Nación. En serio, no le pasa nada en términos comparativos, pues. Pero usted sabe que si el distrito no le rinde la información para el Balance General de la Nación a la Contaduría, no se imagina usted el efecto que eso tiene. No más todo el proceso de endeudamiento del metro. ¿Cuánto vale todo eso y qué representa en el Balance General de la Nación? Entonces yo creo que ahí hay que ir pensando bien también la forma en ir actualizando ese modelo para tener en cuenta eso. No se puede exigir lo mismo para todos. Mire que en el territorial hay unas categorías. Doctor Colmenares, a mí me preocupa, no es que me preocupe, pero me llama la atención que de pronto ese es estar más lento, como usted lo decía, se deba a todo ese proceso que está tratando de llevarlo a aplicar también normas internacionales. Sí, por supuesto, pero yo creo que hemos debido ser allí más atrevidos. Me parece que haya habido... ¿En qué sentido atrevidos? En el sentido de procurar un proceso mucho más dinámico. Sí, porque ha estado lento, ya llevamos cuántos años en eso. Sí. Entonces, mire, lo que decíamos al comienzo es que tratándose del 354 hay que ir pensando ya en reformar ese texto, no en el sentido en que lo estaba planteando la propuesta del Partido Centro Democrático, sino en precisamente tomar una decisión que más bien la fortalezca. ¿Y en dónde está? Revisar ese artículo 354, pero para que la contaduría concentre la función de consolidación. Es decir, es eliminar esa excepción que tiene el texto en el sentido de que entonces la Contraloría General de la República consolidará. Yo siempre he dicho que se refiere a la consolidación, pero la Ley 42 del 93 creo que es, que desarrolla el modelo de control fiscal al principio, después de la Constitución del 91, dijo fue que llevará y consolidará. Entonces, por eso ellos asumen como que si lo llevaron institucionalmente. Yo pienso que independientemente de que la Contraloría no consolide el balance, eso no le impide ejercer el control fiscal al presupuesto, ni a la contabilidad, porque de hecho tiene que dictaminar el balance general de la nación. Entonces, es más bien que cada quien se dedique a lo suyo. Una función de consolidación no es una función de control, y usted lo sabe como lo sé yo, porque ahí actúa ya como juez y parte, y eso fue lo que se buscó corregir en la Constitución del 91, que antes del 91 la Contraloría consolidaba la contabilidad y dictaminaba el balance. Entonces aquí lo que se debe procurar es precisamente que la Contaduría General de la Nación concentre la facultad de consolidar, la función de consolidar, pero por supuesto, eso hay que hacerlo en un consenso, en una discusión institucional, civilizada, con la Contraloría. Hay que proponérselo, y hay que proponérselo con una explicación suficiente, porque es que para este caso no se puede negar. Hay que admitir que es necesario contar con el apoyo de la Contraloría para poder llevar a cabo una reforma de ese artículo 354 en ese sentido. Entonces, fíjese, doctor Colmenares, que ya se han hecho 3 propuestas. Sí. Mantener, y a mí me gusta mucho en esta tertulia ir sosteniendo cuáles son las propuestas sobre que estamos fundamentando lo que llamamos la reorganización institucional. Mantener la Contraloría General de la Nación.
concentrar en la contaduría la función de consolidación. Sí, sí. Y la otra que se refiere al Consejo Técnico de la Contaduría, para que En ese sentido, vincularlo a la Contaduría General. técnico, el planteamiento va en dirección de fortalecerlo, que no se entienda de otra manera. Es decir, el planteamiento que desde aquí hacemos no es debilitar el Consejo Técnico. Fortalecerlo. Fortalecerlo. Y además, no es que el Consejo Técnico se instale en la estructura administrativa de la Contaduría General de la Nación como un subalterno del contador. No, ese no es el sentido. Porque allí debe llegar el Consejo Técnico es en una función asesora del Contador General de la Nación. Así es como debería incluirse dentro de esa estructura. Es decir, no es una sumisión del Consejo Técnico al Contador General de la Nación, porque además, en una estructura como la que planteó doctor Zuluaga, hay que evitar también el sesgo que pueda tener eventualmente los desarrollos normativos que de ahí surjan desde el Consejo Técnico. ¿Y sesgos en qué sentido? En que se imponga el criterio del Contador General de la Nación. Y como el criterio del Contador General de la Nación va a estar orientado hacia lo público, la idea es que presida el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero sin voto. Sin voto. Que lo dirija como un órgano asesor que él tiene y que ese Consejo Técnico de una constitución plural, que la integren varias personas, desarrollen los temas, desarrollen las investigaciones, y ahí sí se valide esa función que le dio la Ley 43 y que nunca ha tenido desarrollo, que es la de servir de órgano asesor del Estado, ¿ya? Y de los particulares que le consulten. Entonces, habíamos dicho que ya eso ha quedado claro por decisiones de la Corte, que las decisiones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sus consultas, no tienen carácter vinculante, son un planteamiento del Consejo, pero no son de obligatorio cumplimiento para nadie. Tanto que incluso, doctor Zuluaga, y lo digo con mucho respeto, en ocasiones ni siquiera se tienen en cuenta en discusiones. Por eso, precisamente, porque no tienen un carácter vinculante. La Corte, en ese sentido, fue muy incisiva, es decir, la decisión que tomó fue definitivamente muy drástica, pues, para quitarle toda capacidad que pudiera desarrollar, en el sentido de afirmar que la ley le está atribuyendo a ese organismo un poder normativo que es privativo del legislador. Eso no se predicaría respecto de la contaduría. ¿Y por qué no se predicaría respecto de la contaduría? Y por vía de la contaduría con el Consejo Técnico, si fuera un órgano asesor del Contador General de la Nación. Porque el 354 le da como función al contador determinar las normas contables que deben regir en el país. Y en ese caso, al pronunciarse el Consejo Técnico, si es el contador el que lo preside, sus decisiones tendrían carácter vinculante, como ya lo dijo también la Corte respecto de la contaduría en la sentencia que le había mencionado en la sesión anterior en que estuvimos conversando, que es la C-478 de 1900, siempre se me invierten allí esos dos dígitos, que es la C-487 de 1997. Ahí dijo la Corte, las decisiones que en materia contable adopte la contaduría de conformidad con la ley son obligatorias. Ahí está el planteamiento. Entonces, yo tengo una inquietud. Dígame, señor. Como estamos hablando del Consejo Técnico,
y usted está hablando de al mismo tiempo Contaduría General de la Nación, una integración. Bueno, la forma como lo está diciendo al final quedará escrita la propuesta en forma correcta. Encuentro que el Consejo Técnico de la Contaduría en este momento está prestando un gran servicio al contador público en general, debido Yo a no he que negado eso, no he negado eso. debido a que está respondiendo a todas las preguntas que le hacen. Es Eso es decir, así. ¿cómo se crea una empresa? Entonces ellos responden. ¿Por qué? Eso, Pues al fin y al cabo el contador lo hace como una pregunta y esas preguntas son obligatorias por parte de las entidades oficiales de responderlas. Entonces, sí. a mí me ha parecido que ha prestado muy buen servicio, pero en esta circunstancia, ¿no será que usted está tratando de colocarlo a un nivel superior? Ese, en esencia es eso. Es Sí, que es precisamente eso, darle carácter. yo Y aquí había darle hecho un carácter. gráfico de un gráfico de una flecha hacia arriba, es decir, como tratando de entender lo que usted decía, que le Sí, sí, está sí. tratando de dar un nivel superior, Sí, por supuesto. colocándolo donde Quedaría en una corresponde. estructura, Mm. quedaría al lado del contador, al lado como un órgano asesor. Es que mire, es algo similar a lo que actualmente existe en la Contaduría General de la Nación, cuando el contador era el doctor Jairo Cano, que él, muy generoso, gratitud que siempre tendré de él, me lleva como subcontador para que lo acompañe en el desarrollo de la gestión y en los planes que él tenía previstos, me asigna la función de subcontador general, que es el que tiene la función normativa en la Contaduría General de la Nación, y me pide que le diseñe una instancia de asesoría en materia de regulación. Y ahí se crea, ¿sí? Por iniciativa de la subcontaduría que estaba a mi cargo, con los funcionarios que en ese momento pues laboraban directamente conmigo, el comité técnico. ¿Ve? Entonces, todos esos procesos normativos que salen de la contaduría, no sé en este momento si antes o después son sometidos a discusión pública, que además en ese sentido eso es un buen avance y es importante que eso se mantenga así, porque es que tampoco se puede pensar que los que están en la contaduría son los que se saben todo. No, de todo hay en todas partes. Y en eso han sido, además, es una actitud humilde de poner en consideración de la comunidad contable sus proyectos. Y eso está bien que así lo sea. Entonces, en este momento no sé cómo está, si es antes o es después, pero luego de surtida la discusión pública, hay una discusión también allá en el comité técnico para la definición de esos textos y ya una vez definido eso, es que el contador general de la nación los expide, ejerce su función de regulación. Entonces, es decir, allí el contador no es tampoco un emperador, un absoluto, un dueño de la verdad revelada, porque ese no ha sido nunca el comportamiento de los contadores generales de la nación, de ninguno de los que han estado allí. Ellos siempre han reconocido esa facultad, pues, de que ese comité técnico sea el que dé las discusiones y efectivamente allí se lleva a cabo ese proceso que además me parece muy sano y además muy civilizado. Entonces, ese es el mismo criterio que en ese caso, esa función que tiene ese comité técnico la iría a asumir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Me estoy explicando? La Sí, muy asumiría bien. y con un carácter institucional mucho más fuerte. Entonces mi planteamiento, que no se equivoquen, no va en dirección de debilitar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Por el contrario, porque es que hoy en día lo único que tiene es una facultad de normalización. Es decir, el Consejo Técnico produce sus proyectos y sus cosas, lo único que hace de manera directa es resolver consultas, pero en materia normativa lo que hace es elaborar los proyectos y presentárselos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Comercio, y en ese trayecto ahí pueden cambiar muchas cosas, porque en cada uno de esos ministerios también hay muchos sabios, pues según ellos, ¿no? Se la tiran de sabios. Después de haberse dado una discusión pública y todo un proceso juicioso que lleva a cabo el Consejo Técnico, poniendo en conocimiento de la comunidad contable y del país todos sus proyectos, para que luego cualquier funcionario en alguno de esos dos ministerios
le cambie lo que quiere porque a su juicio esa palabra no está bien pronunciada y modifica toda una estructura de una norma. A mí me parece que eso no está bien. Y no puede hacer nada ahí el Consejo Técnico, en tanto que si está como una instancia de asesoría del contador, el criterio es distinto. Eso más bien lo fortalece. Ahora bien, hay que pensar también en las características de esos consejeros que a mí me parece que tienen que ser también muy importantes, ¿ya? Yo, a mi juicio, pues, y con todo respeto, yo planteo que el contador general de la nación sea el que presida el Consejo Técnico sin voto. Es el presidente, pero no vota, debe mantenerse, es decir, quitársele, perdón, eventualmente quitarle de pronto esa condición que pueda querer imponer un criterio y dejar que quienes desarrollan los trabajos sean los que expliquen, es decir, los consejeros. Yo digo, doctor Zuluaga, que aparte del contador general de la nación, ese consejo debería tener 5 miembros por lo menos, 5. Yo hago una pregunta, doctor Colmenares. Si usted tuvo que ver tanto con la ley 1314, o todo, Sí. ¿por qué eso no se promovió allí y por qué no se insertó en esa ley, esa propuesta? El afán, doctor Zuluaga. Ah, bueno. El carácter que había en ese momento de que se supiera, que el mundo supiera que ya Colombia se insertaba en la comunidad de países que ponían en vigencia los estándares internacionales. Y por eso ese trámite de la ley 1314, si el doctor Zuluaga hiciera un cronograma de hacerle seguimiento, eso fue muy rápido, pero muy rápido. Y eso además fue una propuesta a la que siempre le puso mucho motor, mucha velocidad en ese momento Simón Gaviria, que siempre estuvo muy interesado pues en sacar adelante ese proyecto. Él fue de alguna manera el que apadrinó eso. Y ese afán no es un elemento en los cuales quienes no están de acuerdo se apoyan precisamente para criticar la ley 1314. Sí, sí. Sí, pero es que ahí también hay que tener en cuenta, porque yo lo recuerdo mucho, es que además en el Congreso no hubo participación efectiva pues de la comunidad contable. A muchos contadores ese texto, y yo lo digo con mucho respeto, me sustraigo de eso, a muchos contadores los cogió de sorpresa la expedición de esa ley. A muchos, cuando vinieron a darse cuenta, ya era sancionada. No en mi caso, porque pues yo estaba en la Contaduría General de la Nación y por delegación que me hizo el doctor Jairo Cano en ese momento, estuve participando en esas discusiones y él también me estuvo muy vinculado en todo ese proceso y además defendió la contaduría que en su momento él tenía a su cargo. Ahí aparece un texto que menciona a la contaduría y la decepciona pues de ese proceso precisamente, porque lo que planteó siempre y él defendió allí era que la autonomía de la contaduría se tenía que garantizar y no incluirla dentro de ese planteamiento que estaba allí contenido en la ley 1314. Doctor Colmenares, le propongo que volvamos a yo lo saqué allí del contexto, pero volvamos a lo del Consejo Técnico y sus propuestas, sí, que me parecen muy interesantes. Debe tener por lo menos 5 miembros. Aparte del contador, ¿no? Porque como el contador no vota, entonces ahí no iría a haber empate nunca, porque votan son los 5 miembros. Pero, doctor Zuluaga, yo soy de los que afirma, y lo tomé de un texto que no me acuerdo quién fue que lo dijo. Mire, la contabilidad en los negocios es tan importante, pero tan importante, que no se le puede dejar exclusivamente a los contadores. De acuerdo. En eso hay que ser generoso. Entonces, sobre la base de eso que siempre he aceptado, yo digo que de esos 5 miembros, por lo menos 4 deben ser contadores públicos. 4 que sean contadores públicos. El otro, de otras profesiones. ¿Cuáles? No sé. Es decir, eso está, la propuesta suya cambia totalmente la estructura que hay ahora de los 4 miembros.
Sí, pero sabe que actualmente también dice que puede que al menos uno no sea Bueno, contador. Sí, eso nunca se ha cumplido. no, hablo de la estructura, que son ahora 4, pues, nombrados por un ministerio, Ah, sí, bueno, sí, sí. presidente. Pues sí, pues eso lo puede reglamentar la ley, ¿no? Ujú. Entonces, la ley puede decir que eso lo reglamente el gobierno. Entonces, ahí también digo que deben tener dedicación permanente y exclusiva. Es decir, 24/7 dedicados al Consejo Técnico. Y serán remunerados por la Contaduría General de la Nación. Ahora, las calidades, la experiencia, las condiciones de esos 5 miembros, el gobierno nacional reglamentará la materia, porque esos detalles, pues, por técnica jurídica no se le dejan a la ley. Y entonces ya el decreto dirá cuántos años de ejercicio profesional, qué condiciones, que haya escrito libros, que haya sido decano. Yo no sé, se me ocurren cosas, es simplemente por plantearlo, ¿ya? ¿Sí? Ahora bien, esos 5 miembros, doctor Zuluaga, Sí. serán elegidos, ¿sí? o designados para periodos institucionales de 4 años. ¿Ya? Para periodos institucionales de 4 años. Es decir, si alguno renuncia o hay una vacancia absoluta de alguno de ellos, el que llegue, llega a completar el periodo, no a ejercer 4 años, sino a completar el periodo. ¿Cómo están ahora? No, ahorita si alguno de ellos renuncia, el reemplazo va por 4 años. Ujú. Lo que yo aquí planteo es, si alguno de ellos renuncia en el modelo que yo planteo, el que llegue a completar los 4, no a ejercer 4. Pero eso no creo que sea el tema de mayor discusión, lo uno o lo Sí. otro. Lo importante es que siempre haya permanencia, pero darle un criterio lo que busca es como sacar eso de alguna discusión que eventualmente se pueda presentar después. ¿Ya? Ahora bien, a los miembros del Consejo Técnico, que serán de dedicación permanente y exclusiva, les deben ser aplicables en su totalidad las inhabilidades, los impedimentos, las incompatibilidades, las reglas para el manejo de conflicto de interés y demás normas que existan en ese sentido para los servidores públicos. Porque va a cumplir una función pública de alguna manera. Pero es que quedan insertos allí. Sí, sí, pero como es un órgano asesor, Ah, ya. ¿ya? Entonces, como lo puede observar, doctor Zuluaga, en lo que planteo, yo creo que eso lo que busca más bien es fortalecer esa función del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Eso puede o debe, creo yo, tener como consecuencia plantear una modificación a la Ley 298. A la Ley 298, porque al decreto que lo reglamenta no, porque como el 3567 del 2011, que es el que desarrolla las facultades que dio la Ley 1314 para reformar las instituciones, quedaría entonces de alguna manera tácitamente derogado con el desarrollo que esta modificación de la ley tuviera. Y ahí, en esa modificación de esa ley, usted me va a decir que eso es muy atrevido para mí, pero es que no lo puedo plantear de una manera distinta, doctor Zuluaga. Implicará que las funciones de la contaduría no sean exclusivamente para el sector público, sino para la contabilidad. De tal forma que todos los elementos que allí dice público, 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 se eliminan de la Ley 298. Independientemente de que, pues claro, va a tener que seguir consolidando el balance general de la nación y todas las funciones que actualmente tiene, ¿ya? Pero yo creo que tenemos que Usted no, concentrar la doctor facultad Colmenares, regulatoria de la contabilidad. Eso hay que unificarlo. doctor Colmenares, usted no está haciendo propuestas de reorganización institucional, sino de cambios.
No, pero es que hay que renovar todos estos temas porque los Este años van último, pasando, los tiempos van corriendo y vienen las generaciones. Y uno este también tiene que último es pensar, tremendo, es estos son tremendo. unos planteamientos generacionales, doctor Zuluaga. Y lo único que requiere esto son voluntades. Juntar voluntades para llevar a cabo estos procesos. Es decir, dejando esta función como usted la propone, se crea una, es decir, cambia todas las figuras de la contaduría en Colombia. Pues yo creo que sí, pero a mí me parece que son elementos sencillos y que los tiempos están demostrando que digamos, esa dispersión que hay, lo que ha terminado creando son problemas. Mire, hay situaciones que sobre la base de una misma situación práctica hay criterios por todas partes, dentro de la misma estructura del Estado. Y a mí me parece que eso no puede ser así. Eso no puede ser así y eso seguirá siendo así mientras no se unifique el regulador. Hay que unificar el regulador contable. ¿Qué pasa en la Junta, doctor Zuluaga? Yo creo, vea, doctor Colmenares, todavía no nos salgamos hacia la Junta, porque yo considero que ese es un tema, mejor dicho, déjelo ahí. Y Pero más allá es bien, sencillo. Allá no, es sencillo. es que con estas propuestas, recuerde que tenemos, nos va a tocar que hacer en esta tertulia una síntesis. Yo creo que es en la próxima sesión tenemos Sí, que hacer una síntesis de estas propuestas, porque es que está son bien. muy serias, de muy alto nivel y Sí, que necesitarán un análisis y una discusión interesante. Es decir, es que aquí yo ya sí. estoy haciendo la lista, ya van como 5 propuestas, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, sí, no, Porque pues sí, si se me pasa la contaduría a la Junta Central de Contadores, se nos enreda la piola en este no, momento. Más está bien, bien, yo lo comprendo. No, perfecto, doctor Zulaga. Entonces, la próxima vez que conversemos, tratamos como de darle un poco más de orden a todo este sí, planteamiento, lo concretamos y ya lo definimos no, de una manera mucho más yo le práctica. haría una propuesta, que Señor. para la próxima sesión tengamos ya esta síntesis para que podamos seguir con la Junta Central de Contadores, que ya me Perfecto. imagino que va a salir con otra. No, no, lo voy a sorprender. Ahí es más Por bien eso. sencillito el tema. Entonces, precisamente esa es la importancia de esta tertulia, es decir, Sí, sí, que sí. tomamos un primer tema, bandera, que es reorganización institucional, y que se están haciendo propuestas, que no es un cuento, simplemente una conversación de temas, y no ya con propuestas que ya veremos hasta dónde llegan y hasta dónde en el momento en que se conozcan vayan a tener sus efectos. Pero fíjese que más importante que todo es que yo me hubiera encontrado con usted, doctor Zuluaga, Gracias. porque me deja, es decir, podemos conversar. Hay Sí. cosas que a mí me llevan a que con usted podamos conversar de una manera respetuosa por el respeto que le tengo, ¿ya? De una manera animada, porque usted me lo permite, ¿sí? Y además con un criterio técnico, porque su experiencia no hay cómo ocultarla. Es decir, toda su trayectoria conocida por todo el país, ¿qué mejor interlocutor uno puede tener sino alguien que ha recorrido el ejercicio de la profesión? Puedo yo decir que en todas sus aristas, en todas. Doctor Entonces, con eso Colmenares, uno como más tranquilo. bueno, entonces hoy yo no voy a hacer síntesis porque esa síntesis de propuestas nos la va a usted presentar en primera Claro que instancia sí. cuando empecemos la próxima sesión, Perfecto. en Muy la amable, próxima señor. tertulia. Y muy amable, me A parece que usted. hemos logrado aquí sacar de una mente brillante una serie de Gracias. ideas que yo creo que a mí me da la sensación de que eso lo tenía represado, que eso lo estaba Claro. guardando No, para yo por eso buscar el soy momento. agradecido suyo. Muy amable. Claro Bueno, que sí. doctor. Le mando un Bueno, abrazo, bueno, que siga gracias. disfrutando, que tenga un buen día, que Dios lo siga bendiciendo y que sea feliz, doctor Bueno, Zuluaga. amén. Un abrazo para usted. Gracias. Esté muy bien.